Buenos días, mi nombre es Laura Daniela Ardila y hoy les voy a dar una clase de cálculo donde les voy a enseñar cuáles son las derivadas de orden superior, su importancia y básicamente cómo se hacen. Pero antes de esto quisiera comentarles cuál es la importancia de las derivadas. Básicamente las derivadas se usan para estudiar y adquirir información valiosa de una función. Esto pues se logra gracias a derivar la derivada, valga la redundancia. Entonces para esto es necesario definir cuáles son las derivadas de orden superior. Pero antes que esto quisiera explicarles que en matemáticas no solamente se resuelven problemas, en matemáticas también se lee. Y la forma de leer una derivada de una función básicamente sería de esta forma. Entonces, si tenemos una función f de x, dependiendo del contexto, como dice en la diapositiva, vamos a decir que f', les voy a explicar qué significa f'. Bueno, prima cumpliría como el factor numérico, pero expresado en un apóstrofe. Entonces, el número de esas tildes básicamente serían el número de derivada que estamos sacando. Entonces, digamos, en esa función que dice f' de x, sería la primera derivada de f de x. Y así sucesivamente. Si tenemos f b' de x, básicamente sería la segunda derivada. Y así sucesivamente hasta llegar al número 3. ¿Qué vamos a hacer después del 3? Se los voy a explicar más adelante. Bueno, ahora acá hay otro punto importante en las derivadas. Es que las derivadas no solamente se van a escribir de forma lineal, también se pueden hacer mediante fraccionarios y esto lo logramos a través de un cociente de diferenciales. Pero antes que esto les quiero explicar qué es un cociente de diferenciales, pero quisiera que observaran bien la imagen porque esta es la forma en la que se resuelve un cociente de diferenciales en derivadas. Entonces, ¿qué es un cociente diferencial? Básicamente, un cociente diferencial es un límite que se puede expresar de manera diferente, pues en f de f en x. Entonces, esa es la forma en que se puede resolver una derivada y pues este es el orden en el que se acomoda. Pero básicamente, siempre el cociente diferencial va a ser un límite. Bueno, ahora como aquí se viene lo que les estaba comentando de cómo se lee. Como ya sabemos, pues hasta la tercera derivada podemos decir f b' de x, f tercera prima de x, pero aquí pasa algo diferente, porque en la cuarta derivada ya es necesario que expresemos este número, pues básicamente escribiéndolo como tal, entre paréntesis escribimos el 4 y así sucesivamente, pero si no superamos del número 100, digamos, pues ya podemos escribirlo de esta forma como dice en la diapositiva, que es con la enésima, que se representa con la n. Esto básicamente ya se hace para pues expresar y pues saber leer una derivada infinita, por ejemplo. Esto ya lo hacemos con derivadas pues que son muy grandes. Dicho esto, ahora voy a mostrarles el primer ejemplo, que básicamente es un ejemplo súper corto, donde solo tenemos que hallar la cuarta derivada de una función. Así que vamos a verlo. Buenos días, primero les voy a explicar el primer ejemplo, que sería calcular la cuarta derivada de f de x igual a 3x a la 4 más 2x al cuadrado menos 20. Listo, acá tenemos nuestra primera derivada. Lo que vamos a hacer es comenzar a hacerla. Entonces escribimos f' de x igual a... Entonces lo que vamos a hacer es hacer la operación de los exponentes. Entonces esto quedaría 12x al cubo más 4x. Este sería el primer paso para sacar una derivada, porque para sacar la cuarta derivada primero tenemos que sacar las primeras tres derivadas y así sucesivamente. Seguimos, entonces f b' de x, calculamos, esto sería igual a 36x al cubo más 4. Listo, esta sería la segunda derivada.
Ahora vamos a sacar una tercera, que sería f tercera de x igual a 72x. Y teniendo ya este resultado, vamos a seguir con la cuarta. Recuerden que, como ya los había explicado en la diapositiva, ya no vamos a usar el apóstrofe, sino que podemos expresarlo con un número. Y sería igual a 72. O sea, aquí ya cancelamos la x. Entonces, como pueden notar, la cuarta derivada sería 72. Entonces, la quinta derivada sería 0 y a partir de ahí todas las demás derivadas también serían iguales a 0. Y este sería el primer ejemplo, que es un ejemplo muy básico. Más adelante les voy a mostrar otro ejemplo que es un poco más complejo. Bueno, entonces como pudieron observar en el video, pues es bastante corto, pero la verdad creo que explica pues muy bien un ejemplo de cómo se deriva pues hasta la cuarta derivada. Ahora quisiera enseñarles otro ejemplo que es un poco más complejo y ya van a ver manifestado ahí el cociente. Así que voy a mostrarles. Ya está el otro ejemplo que les había comentado, que es un ejemplo un poco más complejo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es hallar la séptima derivada de f de x igual a 2x a la 6 menos 7 raíz de x más 5. Entonces, vamos a comenzar. Acá yo ya había empezado, pero entonces les voy a explicar qué fue lo que hice. Entonces, f' de x es igual, hacemos la operación de los exponentes, 12x a la 5 menos, aquí lo que vamos a hacer es ubicarlo en modo si fuera un cociente, como si fuera un fraccionario. Entonces, 7, quedaría 7 sobre 2 raíz de x. Esto es lo que vamos a hacer con las otras derivadas. Entonces, continuamos. F' de x sería igual, hacemos la operación 60. Todo esto lo hacemos en la calculadora. Bueno, aquí es algo importante porque aquí ya van cambiando los signos. Arriba era menos, ahora abajo va a ser más. Otra vez hacemos la forma de fraccionario. Y sería 7 sobre 4x. Acá hacemos otro mini fraccionario y hacemos la operación y quedarían 3 medios. Continuamos de este mismo modo, ahora vamos por la tercera derivada. Entonces, esto sería igual, hacemos la operación 240x. Vamos bajando, sería a la 3. Acá ya no sería más, sino que sería menos. Hacemos el fraccionario y aquí quedaría, multiplicamos, quedaría 21 sobre 8x, el mini fraccionario que sería 5 medios. Listo. Acá lo único que hay que hacer es multiplicar. Listo. Seguimos con, como ya les había explicado antes, no se pone el apóstrofe. Acá ya lo vamos a denotar con el número. Entonces seguimos la cuarta derivada, nos quedaría, hacemos la operación, quedaría 720 al cuadrado, cambiamos de signo, más, hacemos el fraccionario, esto nos quedaría, hacemos la operación, esto quedaría 105 sobre 16x, el mini fraccionario pegamos, esto quedaría 7 medios. Cerramos. Se queda un poco torcido. Bueno, seguimos con la otra que sería ya la quinta derivada. La quinta derivada sería igual. Hacemos la operación. Quedaría 1440x. Cambiamos el signo. Aquí ya no tendríamos un exponente porque pues acá ya todo está en fin, ya todo lo hemos derivado. Seguimos con nuestras operaciones. Esto quedaría, hacemos la operación con el de arriba, que arriba era 105, entonces acá va a quedar 735, perdón. 735. Hacemos lo mismo abajo, el denominador, entonces quedaría 32x. Nuestro mini fraccionario quedaría 9 medios. Cerramos. Ahora hacemos lo mismo con la sexta. Entonces esto quedaría igual. Tenemos el mismo número. Aquí ya no haríamos nada más. 1440. Cancelamos la x.
cambiamos el signo, esto quedaría más, hacemos el fraccionario, dividimos, hacemos nuestra operación, esto quedaría 6.615 sobre 64, aquí hacemos nuestra operación 64x, y nuestro fraccionario ya sin paréntesis quedaría 11 medios. Y por ende sabríamos que nuestra derivada sería básicamente esta. Así de fácil pues es hacer las derivadas de orden superior. Recuerden que esto lo podemos seguir haciendo, pero para sacar más derivadas de las necesarias, entonces ya no lo representaríamos de esta forma, sino que pondríamos fn de x. Y de esta forma pues ya podríamos sacar las derivadas que quisiéramos de 9, de 8 y así sucesivamente. Bueno, esto fue todo de las derivadas de orden superior. Espero que hayan aprendido y que les haya gustado.